que está el Santuario Distrital de Flora y Fauna, y el elemento que constituye esa categoría es el Bosque de las Mercedes. Existe la Reserva Forestal Distrital, que está conformada por los cerros del Suba y las sierras del Chicó, el Parque Ecológico Distrital, entonces encontramos el Cerro de la Conejera, el Cerro de Torca, el Parque Entre Nubes, los humedales, que vamos a tener un espacio especial para ello, con el Ojo de Amarillo, el Jaboque, la Conejera, Santa María del Lago, Torca, Guaymaral, Córdoba, Burro, Techo, Vaca, Capellanías, Tibanica, Meandro del Say, el Salitre, el Tunjo y la isla. Por favor, cierre su micrófono, gracias. Quiero preguntarles, ¿ustedes tienen conocimiento de cuántos humedales tenemos en el Distrito Capital? Eso sí, les pido que no lo respondan todos al mismo tiempo porque se nos congestiona. ¿De verdad hay alguien que quiera colaborarme con esa respuesta a la pregunta que he hecho? Sí, yo pongo un rango de 100 a 200, más o menos. Humedales en el ¿Menos? Distrito Capital. ¿Menos? Bueno, bastante menos, pero miremos a ver si hay alguien más que de pronto acierte. Gracias por tu respuesta de todas maneras, por la participación, que es lo importante. Si hay alguien más que nos pueda ayudar en eso. Ahí sí, como En dicen los los comentarios dicen que 6. que 6. Bueno, ahora pasamos al extremo, muy poquitos. Ahí como dicen los brasileños en el fútbol, chute. Ahora que tenemos enfrentamiento con la selección Brasil en pocos días. Bueno, veo que como que no podemos, pero fíjense que hasta hace muy poco tiempo eran 15 humedales en el Distrito Capital. Y a partir de noviembre de 2021 ya se agregaron 2 humedales más. Es decir, que en total tenemos 17 humedales. Los 2 últimos que se adicionaron pues fueron propuestos en el último pod que trabajamos con ellos. Y entonces están dentro de los no conocidos el Intiva, que está en la localidad de Fontibón, y el Tingua Azul, que está ubicado entre Kennedy y Goza. De esa manera tenemos 17 humedales, y de esos 17 humedales, 11 de ellos están en la categoría Ramsar. Pregunto, ¿alguien de ustedes sabe qué es esa categoría Ramsar? ¿A la una? ¿A las dos? No, dicen que no, pero yo Dice tengo que no. entendido que es la Bueno, clasificación que le dan a los humedales por la convención que se hizo sobre los humedales. justamente la convención de Ramsar definió ciertas características que deberían de tener esos humedales, y es la máxima certificación ambiental a nivel mundial, que se da gracias al trabajo en la conservación de la biodiversidad en estos espacios. Entonces, fíjense, nosotros tenemos 11 y es importante que tengamos esos 11 humedales. También de igual manera hay unos humedales en el Distrito Capital que están destinados a desaparecer, justamente que aún habiendo sido incluidos en la categoría Ramsar, pues la falta de cuidado, el deterioro de esos espacios, pues nos han llevado a que justamente algunos de ellos tengan esa tendencia bastante marcada a desaparecer. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuáles serían esos humedales o cuántos serían y cuáles serían esos humedales que, si no cambiamos nuestras conductas de conservación, podrían llegar a desaparecerse? Bueno, veo que tampoco es por ahí. Pero entonces tengámoslos en cuenta: el Tibanica, el Jaboque y el Tibabuyes, que están en la localidad de Suba, también conocidos como el Juan Amarillo. Una que todos sí podemos saber: ¿cuál es el humedal más importante de Bogotá? ¿Y en qué localidad está? Yo creo que es el Juan Amarillo, ese queda en la localidad de Suba, ¿no? O en Engativá.
Sí, el Juan Amarillo está perfectamente en la localidad de Suba, pero ese es uno de los que está próximo a desaparecer, como ahora mismo lo dije. Pero el El humedal más importante de Bogotá, dime. el de la conejera. No, allá no, es bonito el sitio y las casitas que hay son muy lindas y se consiguen todavía conejos, pero no. El humedal más importante de Bogotá es el de la isla, que está ubicado en la localidad de Bosa. Entonces, fíjense que voy a nombrar brevemente los que están en la categoría Ramsar, el de Torca, el de la Conejera, que tú lo acabaste de decir, el de Córdoba, humedal de Córdoba, que está aquí muy cerca en la localidad de Suba también, muy cerca al humedal cerca al centro comercial de aquí que hay, que lo tengo aquí a la vista mía, en la localidad 20, el de Tibabuyes, el Jaboque, el de Santa María del Lago, que es un humedal relativamente pequeño y que hace muchos años era abordado por la gente que quería suicidarse, que iba allá y tal, pero en este momento pues tiene una muy buena conservación, ha sido cercado, el humedal del Burro, el de la Vaca, el de Capellanía, el de Tibanica y el del Tum. Y existen los otros, que es la isla, Techo, el Salitre y el Nevado, el Mirando del Sai, que no están así como vienen en esa categoría Ramsar. Bueno, para terminar con el tema de los humedales, sabemos nosotros qué hacen los humedales y por qué son importantes, cuáles son los beneficios que nos prestan. La regulación hídrica, Perfecto, la regulación hídrica. hábitat para las aves, Perfecto, hábitat para las aves. la remediación de las aguas también, pues hace fitorremediación. Ujú. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. Fíjense que los humedales hacen lo mismo, es decir, de una manera comparando, que hacen los riñones en el cuerpo humano. ¿Qué hacen los riñones en el cuerpo humano? Toman la sangre, la purifican y la devuelven al torrente sanguíneo una vez que ha sucedido esto en el cuerpo humano. Los humedales toman las aguas, las purifican, las retienen y las devuelven a los ecosistemas en época de escasez. Y entonces podemos decir que son los espacios más productivos del mundo y vitales para la supervivencia. Suministran agua, mitigan el cambio climático. ¿Cómo los humedales mitigan el cambio climático? ¿Qué hacen para esa mitigación en ese cambio climático que nos está acabando la vida, pues, por decirlo de alguna manera? Y está muy relacionado con lo que es las plantas que tienen la coloración verde, que implica que tienen clorofila. Hay un La, fenómeno, clor- la dime. clorofila es, bueno, los compuestos que, o sea, que son muy verdosos las plantas, tienden a producir mucho oxígeno, o sea, a convertir mucho CO2 en oxígeno. Bueno, sí, eso precisamente, y es muy bien lo que tú has dicho. Entonces resulta que hay un fenómeno que se llama, muy conocido, el de la fotosíntesis. Es decir, se sintetiza a nivel de la luz. Ese fenómeno se da justamente en esas plantas que tienen clorofila y en ellas los rayos ultravioleta que proceden de la luz del sol prestan su superficie para que se haga esa conversión del CO2 en oxígeno. Entonces recuerden ustedes que uno de los principales gases de efecto invernadero tiene que ver con el CO2 que se genera por la quema de fracciones de combustibles fósiles que son obtenidas en el topping y cracking del petróleo. Pues todos los seres que respiramos necesitamos CO2 y se dan de esa manera. Entonces los humedales sirven para ello y también esos ecosistemas que hay en los humedales también generan oxígeno. Fíjense nomás que el mar nos aporta aproximadamente el 50% del oxígeno que nosotros tenemos. Entonces, en esos ecosistemas marinos que los estamos acabando también, pues hay que conservarlos para que justamente tengamos el oxígeno que necesitamos. Son reservorios los humedales de biodiversidad, brindan alimento, refugio, sitios de reproducción para aquellas especies que conviven allí. Son zonas de nidificación, permiten que esas aves hagan sus nidos y sirven de hábitat para las aves migratorias, por ejemplo, el pato canadiense, y aquí mismo en el humedal, por ejemplo, en el de la calle 80,
Justamente ahí nosotros podemos ver cómo vienen las aves ahí, y una vez que tengan sus polluelos, que ya hayan crecido, pues se devuelven a sus países de origen. Sirven para el control de inundaciones y deslizamientos de tierra, entonces hacen que funcione de esa manera, y son un foco de atracción también, sirven para el turismo, por la belleza y la diversidad que ellos ofrecen. Entonces es importantísimo eso de los humedales. Bueno, reserva forestal, como les decía, los cerros de Suba y las sierras del Chicó, aunque las sierras del Chicó y en los cerros de Suba no digamos mentiras, pues cuando la gente no respeta el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, no sacan las licencias en las curadurías para que les permitan construir, van y hacen sus construcciones. Inclusive en Colombia, a nivel general, ¿cuántas playas no son inundadas por la gente que sin permiso construye? Afortunadamente, pues ya ha habido un seguimiento importante a ello, y entonces de esa manera, pues han tenido que demoler todo eso, pero el demoler también genera residuos, que también la generación de residuos, pues también implica que hay una mayor contaminación. Y los parques ecológicos distritales, encontramos por ejemplo en el Cerro de la Conejera, el Cerro de Torca, perdón, el Parque Entre Nubes, que es un parque muy interesante, muy bonito, pero en época de invierno es difícil de visitarlo, y tenemos dentro de los humedales que ya lo hablábamos, ya los demoramos cuáles son. Y hay unas áreas de manejo especial del río Bogotá, las quebradas, los canales, las principales cuencas hidrográficas del río Bogotá, que también ya las vamos a ver. Y existe también como componente los parques urbanos de recreación activa, parques en la categoría de los metropolitanos y vecinales, y parques de recreación pasiva, parques en la categoría zonal y de bolsillo que existen. Entonces, todo eso hace parte de esa estructura ecológica principal que nosotros estamos considerando en este momento. Miren la estructura ecológica principal del Distrito Capital. El elemento estructurante del territorio es ese elemento que necesitamos para que nos ayude a tener la estructura del territorio que tenemos y ayude a mitigar los impactos socionaturales. Retienen el agua del suelo como tal, controlan la erosión, estabilizan los taludes, es un regulador de la temperatura y resguarda la biodiversidad de la ciudad. ¿Y por qué es importante que se regule la temperatura? ¿Quién me puede decir cuál es la importancia de regular la temperatura? ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos ayuda? ¿Se Pues acuerdan del... actualmente por los temas del calentamiento global, pues la temperatura ha ido incrementando, entonces todas esas regulaciones que puedan hacerse, pues van a nivelar esas altas temperaturas. Y además que tanto cambio de temperatura genera cambios fuertes de aire, de masa de aire, lo que genera pues vendavales y demás. Perfecto, sí señora, de eso estamos. Entonces fíjense que a los inicios de la historia de la humanidad el cambio climático fue importante. Es decir, esos rayos ultravioleta que proceden de la luz del sol, que son de onda corta y de onda larga, pues servían para que, o sirvieron para que las estructuras congeladas que había en la época se derritieran y pudiéramos tener el agua líquida. Existen, no sé si ustedes lo saben o lo recuerdan, yo lo aprendí en el colegio hace muchos años, pero diferentes teorías acerca del origen de la vida. Existe la teoría de Oparín, la degeneración espontánea y muchas otras más. Pero cualquiera que haya sido, nos favoreció en esa época del cambio climático y en este momento nos ha desfavorecido. ¿Por qué? Porque pues la cantidad de gente que hay en el planeta ha crecido, por el desarrollo industrial, estamos en la cuarta desarrollo de esos tipos de actividades industriales como tal, y eso nos ha conllevado a que haya una mayor generación de gases de efecto invernadero que tienen como consecuencia el cambio climático. Entonces esos gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que hacen? Como tú lo decías, suben la temperatura del planeta. En este momento, la temperatura del planeta ha aumentado en 0,7 grados Celsius y se espera que hacia el 2100, por las predicciones que llevamos, pueda aumentar a 10 grados centígrados. ¿Y qué sucede cuando esa temperatura pueda llegar a esos niveles de aumento? Vamos a tener una mayor derretimiento de las estructuras congeladas, vamos a generar una mayor cantidad de vectores, vamos a llevar más cáncer de piel o a tener más cáncer de piel, más irritación de los ojos,
vamos a tener desertificación de los terrenos, lo cual iría a influir de una manera importante en el desarrollo de la agricultura. Vamos a poner en riesgo la cadena trófica, vamos a poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Entonces, por eso es importante que esa regulación de la temperatura se dé a fin de no llegar a unos efectos tales como los que se pueden prever. Y resguarda la biodiversidad de la ciudad. Entonces, es importante que esa estructura ecológica principal nos siga ayudando en la medida en que nosotros podamos favorecer, podamos disminuir nuestro impacto ambiental que generemos, nuestra huella ambiental, y recordemos que la huella ambiental tiene 3 componentes. ¿Quién me dice que no sea Camila, si hay alguien más que nos ayude? ¿Cuáles son los 3 componentes de esa huella ambiental? Son otras 3 huellas, ¿cuáles serían? La hídrica. Perfecto, la hídrica. La ecológica, ¿cierto? Y la huella de carbono. Brevemente, la huella hídrica. Recordemos que hay más o menos 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable y que hay 3.700 millones de personas que no tienen agua potable ni saneamiento básico, y la relación es que en la medida en que no haya un buen saneamiento básico, pues vamos a producir una mayor contaminación del agua. Entonces, dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ustedes ven ahí en la parte inferior derecha un grafiquito que dice número 11. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el número 11 corresponde a ciudades y comunidades sostenibles, que nosotros debemos de hacer eso también. Pero recuerden que están pactados entre el 2015 y el 2030, y muy seguramente que al 2030 las dificultades que van a haber van a ser cada día mayores. ¿Por qué? Justamente por esas malas costumbres que nosotros tenemos y que debemos cambiar nuestra cotidianidad a fin de favorecer esa generación de todos esos residuos y podemos provocar un menor impacto ambiental. Entonces, es importante la huella hídrica, no contaminar el agua, dispongamos los residuos de una mejor manera. Fíjense que se ha creado un nuevo código de colores que tiene un color verde. ¿Para qué? Para que los residuos que nosotros producimos normalmente, los residuos que estamos dispensando en la bolsa de color negro, saquemos de allí los residuos orgánicos para dispensarlos en la bolsa de color verde, porque ellos, al descomponerse por alguna vía fermentativa, generan los famosos lixiviados, que son los que nosotros en este momento encontramos en las bolsas de color negro cuando los sacamos a disposición de los 5 operadores que tenemos en el Distrito Capital. Entonces, esos lixiviados llegan al relleno sanitario Doña Juana. A diario llegan 7.000 toneladas de residuos, de las cuales el 70%, 4.900 toneladas, son residuos orgánicos, se descomponen, generan los lixiviados, se filtran a través del suelo y del subsuelo y van afectando el recurso hídrico. También las malas prácticas, la disposición de medicamentos vencidos por el sanitario, por el lavamanos, por el lavaplatos, el hecho de que dispongamos el aceite ya utilizado, el aceite vegetal, y en algunas oportunidades el aceite mineral, que los disponen en los vertederos tampoco. No debemos lavar los carros en la calle, porque recuerden que 1 litro de aceite puede llegar a contaminar hasta 1.000 litros de agua también. No reguemos las matas con mangueras, gastamos mucha agua. No lavemos los antejardines. Cuando nos duchemos, duchémonos en 5 minutos. Cuando hacemos nuestra higiene oral, hagámoslo lo más pronto posible. Cerremos la llave. Cuando nos hacemos la barba, lo mismo. Aparemos las aguas lluvias. El agua que sale de la lavadora la podemos utilizar para lavar jardines, para uso sanitario, otro poco. Entonces tenemos que cambiar a fin de que nosotros podamos conservar el agua. Entonces, huella de carbono, generación de CO2. Colombia es uno de los países que está en la cabeza, afortunadamente, a nivel mundial. Producimos únicamente el 0.6% de CO2. Tenemos unos bonos de carbono. Colombia se comprometió a ser un país carbono neutral hacia el 2030. Tenemos unas variedades de prado en este momento que están absorbiendo, el desarrollo de la silvicultura, el desarrollo de las huertas, de las pacas. Todo ello nos ayuda justamente a que tengamos una mejor calidad del aire.
Seguidamente viene el gas metano, el CH4, que se produce industrialmente también a partir del petróleo, pero que tenemos dos fuentes naturales que nosotros estamos en la agricultura, la ganadería. Colombia es un país con una ganadería intensiva, estamos exportando ganado en pie, ganado sacrificado, y las vaquitas en su estiércol, que en sus eructos generan gas metano, y la mala disposición de los residuos orgánicos también nos lleva a que generemos gas metano, que es un gas altamente explosivo. Ya ha habido ocasiones en que los chutes de basuras de los edificios se han explotado justamente por eso. El relleno sanitario de Doña también en algún momento tuvo su problema justamente por ese gas metano. Y finalmente uno que es de origen natural, que es el vapor de agua, que cuando hay la evaporación del agua, pues justamente se queda ahí. Me faltaron los fluoroclorados y los fluorocarbonados, que es un grupo de gases de efecto invernadero, que los encontramos en las pastillas, en los sprays, en los aerosoles que nosotros utilizamos, y que tienen una predilección especial por la capa de ozono. Entonces ellos atacan la capa de ozono, disminuyen su densidad, la hacen más débil, aumenta el coeficiente de permeabilidad y van a entrar muchos más rayos ultravioleta. Y resulta que cuando quieren salir no pueden salir porque los gases de efecto invernadero los atrapan, y entonces eso es lo que finalmente produce el aumento de la temperatura en el planeta. Decía yo en el número 11 está ciudades y comunidades sostenibles, que es importante que desarrollemos eso. El siguiente nos habla de la importancia de la estructura ecológica principal. Entonces, fíjense, tiene importancia a nivel ambiental, biológico, social y cultural. En la nivel ambiental, la regulación climática y ambiental como tal. En el biológico, la biodiversidad y conservación de la vida silvestre. Recordemos que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, después del Brasil. ¿Y por qué? ¿Quién cree que por qué Brasil es el primer país más biodiverso del mundo y Colombia el segundo? Esa relación, ¿por qué se da? Bueno, en el fútbol ellos son los primeros, pero aquí nosotros ya somos los segundos. ¿Por qué razón creen ustedes que la diversidad Brasil es el primer país en el mundo? Porque tiene mayor espacio en el Amazonas, o sea, tiene una mayor área en el Amazonas. Gracias, sí señor. Brasil tiene 7,5 veces el área de Colombia. ¿Alguien recuerda cuál es el área que tiene Colombia? Eso lo aprendí yo como en tercero de primaria hace como 65 años. No, sé que es un dato que hoy en día Colombia tiene 1.138.338 kilómetros cuadrados. Y Brasil 7 veces más. Entonces, obviamente, por eso hay una mayor biodiversidad. Solamente por eso. En la parte social, los servicios ambientales que nos prestan, ¿sí? Además nos producen alimentos, nos producen maderables. Todo eso en la estructura ecológica principal es importante. Además, los árboles, fíjense que también impiden la entrada de los rayos ultravioleta, también impiden los vientos para que no desertifiquen los terrenos. Entonces es importante también. Y a nivel cultural, son escenarios de encuentros importantes. Entonces también el paseo, la familia, la recreación. Entonces todo eso lleva a que tengamos una ciudad sostenible y cuidadora de los recursos naturales que nosotros tenemos. Los cerros orientales de Bogotá, pues me imagino que varios de ustedes habrán visto los cerros orientales como tal. Entonces allí nosotros encontramos muchas cosas importantes. Voy a nombrar los ítems mayores que aparecen ahí. Entonces puede construirse, una pregunta que se hace, ¿puede construirse en los cerros? Ya les dije algo con relación al POT. Bueno, normalmente no debe construirse en los cerros. En los cerros orientales tienen 339 hectáreas, se han construido 100 predios, hay 33 obras, es un pulmón natural, 4% del bosque, contiene 53 arroyos, 51 kilómetros en general, hay 156 especies de flora y 119 especies de animalitos también. Entonces hay una franja de adecuación, ahí están los valores. Si ya Camila tiene la presentación, si alguno de ustedes tiene interés en mirarla, con mucho gusto le pueden pedir a ella para que ella se las entregue. Tenemos otra cosa importante, el páramo de Sumapaz, y en él encontramos el Parque Nacional Sumapaz. Fíjense que ahí nos presentan el oso de anteojo como tal, están los límites con el departamento de Cundinamarca, la localidad 20, tenemos el páramo
Yo les digo, la llamo la fábrica de agua dulce más grande que hay en el mundo, que es el páramo de Sumapaz, y fíjense cómo está ubicado. El territorio de Sumapaz comprende como tal la totalidad, la localidad número 20 del distrito capital de Bogotá y se encuentra ubicado sobre un macizo de la cordillera, sobre el macizo de la cordillera oriental. Sirve para regulación del ciclo del agua, reservorio de agua, fuente de abastecimiento para Bogotá y es el páramo más grande del mundo. Y miren en la gráfica del lado derecho, ¿qué encontramos? ¿Cómo se llama esa plantica tan linda que hay ahí? Que es un espectáculo además cuando uno va a Sumapaz a pasear. Frailejones. Los frailejones, muy bien. ¿Tú sabes cuánto crece el frailejón por año? Como 1 centímetro. Exactamente, 1 centímetro. Muy bien, muchas gracias. Por ello es que debemos de cuidarlos, de guardarlos, porque además ellos nos ayudan mucho en el suministro de agua, en el almacenamiento de agua y juegan un papel importante dentro de eso. Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Humedales de Bogotá, ya hablamos bastante de ello. Son ecosistemas intermedios entre el medio acuático y el medio terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy regular. Entonces ya hay 15, ya dijimos que finalmente son 17, ya dijimos para qué sirven: controlar el agua, mejorar la calidad del aire, es el refugio para la biodiversidad y espacios pedagógicos también. Entonces ahí aparecen los distintos humedales del distrito capital también, que ya lo nombré, entonces es importante que tengamos ahí. Pasemos ahora a algo interesante. Bueno, entonces fíjense la cuenca del río Bogotá, la importancia que tiene. Ya decía ahí que nace en el páramo de Guacheneque, en el municipio de Villapinzón, aquí en el departamento de Cundinamarca. Tiene una extensión de 347 kilómetros y un área de influencia de 589.143 hectáreas. Imagínense todo lo que se puede hacer con eso. Presenta 4 cuencas, las cuencas altas que están en el municipio de Villapinzón hasta el Puente de la Virgen, y es allí, muy cerquita de su nacimiento, donde se contamina por toda la parte de los químicos que se genera en toda esa industria que hay de las curtiembres. La cuenca media, que va hasta el municipio de Cota, hasta más o menos el Salto del Tequendama, la baja del Salto Tequendama hasta el municipio de Girardot, y en la zona de influencia de este río se genera aproximadamente el 32% del Producto Interno Bruto del país, el 47% más o menos de todo lo que es la parte agrícola se genera desde allí. Y hay unas áreas de mayor explotación sobre la cuenca, por ejemplo, sobre todo de tipo agrícola, pecuaria e industrial. Pero recuerden que esas industrias, la pecuaria, la industria de la, ¿cómo se llama?, de la fabricación de ropas y todo esto, consumen demasiada agua. En la parte de la agricultura, en la parte de la ganadería, tenemos un desperdicio de agua y únicamente hay un pequeño espacio que es para que sea navegable en este momento. ¿Por qué? Porque hay un plan de plantas de tratamiento de aguas residuales, las PETAR, que una de ellas funciona y únicamente puede abastecer hasta el 25% de tratamiento de las aguas y el resto no. Entonces estamos en medio de todo ese tipo. Pero, como les decía yo, atraviesa 47 municipios, cubre el 32% del departamento de Cundinamarca, y la cuenca, ya dijimos cuál era la extensión que tiene. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, es un dato importante. La división de la cuenca del río Bogotá, ya les decía yo cómo tenía la cuenca alta, media y baja, y el nacimiento del río Bogotá, entonces 347 kilómetros también. Fíjense en la parte inferior de lo que es el distrito capital, la parte que está coloreada en azul. Es importante que cuidemos las microcuencas, porque finalmente las microcuencas son las que alimentan las grandes cuencas, y la gente normalmente tiene la costumbre de estar cambiando y estar quitando, pero recuerden que también eso puede crear algún impacto, porque sobre todo en la gestión de riesgo, porque ellas vuelven a recuperar la memoria del trazado que traían, y eso es importante que no sea de esa manera. Entonces aquí miren brevemente las cuencas del río Bogotá, el río Torca, área de drenaje. La cuenca se conforma de 3 subcuencas principales: el Cedro, San Cristóbal y Cerrezuela, los cuales nacen en los cerros orientales de la ciudad. Entonces, dentro de Bogotá, en la parte superior, ahí cerca de Monserrate, ahí nacen esas subcuencas también. La cuenca del río Salitre, todos conocemos el río Salitre. Es más, está el humedal del río Salitre, donde antiguamente era solamente para la diversión de los niños. Yo recuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñitas las llevaba allá y todo ese tipo de cosas. Hoy en día todavía es un espacio más de visita, de hacer algunas actividades pasivas, de conocer, y hay unas canchitas de fútbol y cosas que se puede ir también hasta allá.
Se encuentra localizada en el sector norte, centro del distrito capital, comprende un área total de 13.964 hectáreas, 21.5 kilómetros de longitud. Su sistema de drenaje está compuesto por las quebradas Las Delicias, La Vieja, Cabrera, Chicó, Codito, Santa Cecilia, La Cañada y Morací, entre otras. Está conformado por las localidades de Chapinero, Usaquén, Engativá, Suba, Santa Fe, Teusaquillo y Barrios Unidos. Entonces, fíjense cuántas localidades recorre el río Bogotá en su cuenca del río Salitre. En el río Fucha, la cuenca Fucha es una de las más importantes de la ciudad de Bogotá, con un área total de drenaje de 17.536 hectáreas, distribuidas en 12.991 hectáreas urbanas y 4.545 hectáreas en la parte rural, correspondiente a lo que son los cerros orientales. Entonces, fíjense cómo los cerros orientales también nos están dando una suficiente cantidad de agua. De su inicio a la reserva forestal El Delirio, es ubicada en el páramo de Cruz Verde. Da su inicio, perdón, en la reserva forestal. Y finalmente el río Tunjuelo es una corriente natural de agua que es la más importante del territorio de la localidad de Tunjuelito. Nace en el páramo de Sumapaz, situado en la cordillera oriental, lo conforman los ríos Chisacá, Mugroso y Curubital. Tiene un área total de 41.427 hectáreas urbanas y 4.237 hectáreas rurales. Entonces, es importante, volvemos a esto. Fíjense el río Bogotá, allá vemos en el fondo, a la mano izquierda, el salto de Tequendama, vemos todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. Fíjense en la segunda, dice ahí la CAR, Compañía Autónoma Regional, que es la autoridad a nivel nacional. La autoridad ambiental en el Distrito Capital es justamente la Secretaría Distrital de Ambiente, pero fíjense cómo hay una gran cantidad de desechos que están ahí en la segunda gráfica aquí que estamos viendo. Fíjense cómo estamos contaminando, cómo se está haciendo una mala utilización de lo que son los espacios. Lo decíamos con los usos para ganadería, con el plantío de cebolla, con el plantío de papa. Eso acaba contaminando. ¿Por qué? Porque los químicos, los agroquímicos que nosotros utilizamos, pues nos van a causar un gran perjuicio. Y la otra que es importantísima, fíjense que está en la parte derecha, inferior derecha, las conexiones cerradas. Entonces, únicamente pueden disponerse las aguas que son que producimos en los hogares, las aguas domésticas, para entrar a lo que es la disposición de esas aguas negras. Pero muchas empresas y muchas industrias tienen la mala costumbre de hacer esas conexiones cerradas. Entonces, todas las aguas negras y las aguas de desarrollo de producción las conectan a lo que son las aguas lluvias, y justamente vamos a producir una mayor contaminación de agua. Es muy fácil, es solicitar el registro de vertimientos en la Secretaría Distrital de Ambiente, pagar unos derechos para ello, se toman en las cajas de inspección, se toman muestras de DBO, de DQO, de temperatura, de pH, y está legal. Entonces no estamos haciendo ese tipo de actividades que generalmente acaban contaminando las aguas y acaban creando un mayor problema, justamente por lo que ya habíamos hablado de esto. Impacto sobre la estructura ¿Serían aguas residuales? Aguas residuales, sí señor, exactamente, Okay. pero las conectan ahí. A las aguas lluvias, la pluvial. A las aguas lluvias, claro, a la pluvial, exactamente, sí. Entonces ahí vienen y contaminan todo eso y entonces acabamos pues en un problema mayor. Impacto sobre la estructura ecológica principal de Bogotá y su capital. Son espacios del territorio delimitados para la protección que contienen los principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental. Entonces, las obras urbanísticas, ya veíamos cómo las obras urbanísticas, si no están reglamentadas por el POT, si no tenemos las licencias de la curaduría, no podemos hacer nada de eso, pero fuera de eso hay otra situación especial que tiene que ver con los residuos de construcción y de obra. Nosotros dentro del nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana hay 5 capítulos que tienen que ver con todo lo que es la parte ambiental, y en ellos se establecen multas, se establece el comparendo ambiental que aplica unas multas a quienes no manejan adecuadamente la disposición de residuos. Cuando, por ejemplo, lo sacan en la hora que no es, en los horarios que no son, pues eso puede ser llevado a una sanción. Además que contaminamos visualmente también, dejamos que los residuos vayan a los vertederos, de los vertederos al río Bogotá, al río Magdalena y al mar, produciendo una mayor contaminación de la que ya hay. Pero las obras de construcción también debemos tener un permiso para demolición, la gente no lo sabe, pero lo hace, la gente saca eso a la calle y eso
puede llevar a que se incurra en una infracción ambiental. Debemos de llamar al 110 para que nos manden un operador, él va y hace una evaluación de cuánto es, en qué día y en qué horario puede recoger los residuos para que no los saquemos a la calle, que mucha gente ya demuere sin la licencia. Saca los residuos, saca los materiales que compra nuevos, los deja en la calle. Bueno, en Colombia y en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, hay muchas cosas que se ocupa de la calle sin tener permiso para ello. Ustedes ven, por ejemplo, los cambiaderos de aceite de los carros, de las motos, las pescaderías. Aquí cerca donde yo vivo está el Prado Veraniego, hay mucha pescadería y uno ve toda la parte sanguinolenta que está entrando a contaminar también el agua y todo eso. Entonces, todo ese tipo de actitudes son las que llevan, y las obras urbanísticas sí que más, porque esos residuos no hay un buen tratamiento como existe en Europa. Por ejemplo, en España es el sitio más aventajado del mundo donde se tiene toda la tecnología para el aprovechamiento de esos residuos de obra. En Colombia también ya se están empleando, por ejemplo, para las zapatas, para las columnas, todos esos residuos con concreto mezclado, y además si le adicionamos un poquito de icopor, pues que tiene una mayor densidad y una mayor cosa, entonces alivian las cargas. Hay una serie de cosas que podemos hacer en las obras urbanísticas, las obras de embellecimiento, la silvicultura urbana, lo que ya les dije, cómo todo eso contribuye a que haya un mejor ambiente. Actividades antrópicas, es decir, las actividades que ejecutamos nosotros los hombres, donde hacemos cosas que no debemos de hacer, la ausencia de cultura ambiental, que es inmensamente grande, y eso que Colombia, pues cuando uno tiene la oportunidad de haber salido del país, pues ve otros países que están mejor que nosotros. Si hablamos de Europa, hablamos, por ejemplo, de lo que es España, de lo que es Portugal. Con Francia e Italia, pues yo no tengo las mismas referencias, no vi lo mismo por allá, pero aquí a nivel latino, pues sí estamos bastante bien en algunas cosas. Entonces es importante que eso que nosotros hacemos y que ustedes están viendo nos sirva para poder replicar estas situaciones que estamos mirando y que estamos viendo, para que con la gente, con los amigos, en los grupos, en la misma empresa, conservemos pues la mejor actitud hacia la parte ambiental. Ausencia de apropiación y respeto. Nosotros no nos sentimos dueños de nada, como decía el Puma, dueño de ti, dueño de nada. No, pues es decir, esto es nuestro territorio, entonces tenemos que conservarlo como tal, y debemos respetar, y debemos de inducir a los demás que también ayuden a respetar, y todo ese tipo de cosas. Y la ausencia de autoridades ambientales, pues es otro fenómeno. Pues infortunadamente en Colombia únicamente tenemos 250 policías ambientales. Entonces, si no hemos podido con todo lo que nos está presentando, pues mucho menos vamos a poder corregir esto que tanto necesitamos, a menos que tengamos una actitud positiva, como decía Luque Linares, hacia la parte ambiental. Recordemos que el problema ambiental no es un problema únicamente de nuestro barrio, ni de nuestra localidad, ni del departamento, ni de la nación. Es un problema a nivel mundial, y nosotros tenemos la obligación moral de dejar a los futuros habitantes del planeta un sitio con unas condiciones ambientales que por lo menos les permitan vivir dignamente. Entonces, todo eso hace que en algunos momentos pues la situación se vuelva bastante compleja, y es lo que nosotros debemos de evitar. Justamente debemos de hacer otras cositas. Entonces, cuidemos los humedales, recordemos que es un ecosistema intermedio, debemos de estar muy pendientes de ellos. También hablemos de otras cositas, así como brevemente, de conservar el páramo de Sumapaz, que también es una gran fuente que nos entrega agua. Recordemos que el 75% de la energía que nosotros consumimos proviene de las hidroeléctricas, entonces por ello es importante conservar el recurso hídrico. Ojalá pues ahora que ya la tercera turbina del proyecto de los paisas pues está funcionando, pues no le suban tanto al 30 como más o menos al 30%, sino que podamos tener unos precios un poquito más cómodos, porque realmente pues ha subido mucho, y cada día la situación de la gente del país es bastante interesante. Entonces, Vale. Por ¿alguien aquí más me que hacen una pregunta. dime? Dice, ¿cuál puede ser nuestro aporte ambiental frente a lo que expusiste el día de hoy? Bueno, nuestro aporte ambiental, como yo les decía, está basado en nosotros disminuir esa huella ambiental que generamos, teniendo en cuenta las tres que les dije. Entonces, cualquier acción que nosotros emprendamos en el cambio de nuestras costumbres cotidianas es importante y es un gran apoyo ambiental. Ahora, dentro de la industria hay muchas maneras, ¿no? Entonces, producción más limpia, por ejemplo. En el caso de ustedes, yo sé que ustedes están muy metidos en el cuento del reciclaje y todo este tipo de cosas, y eso es más que importante. Pero entonces, todos esos tipsitos que yo he dado, en la medida en que nosotros los pongamos en práctica, además de replicar todo esto que hemos visto en el día de hoy,
Entonces, eso puede ser un gran apoyo y puede ser de mucha gran ayuda para todo el planeta. Listo, yo creo que pues no hay más intervenciones. Muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Espero que todos hayan aprendido, que hayan disfrutado de este espacio. Los invito nuevamente a que se registren para que acumulen los puntos en Comunidad Biocírculo y para seguir recibiendo toda la información en cuanto a estos encuentros. Muchísimas gracias, Iván. Que Sí, tengan buen señor, día a todos. con mucho gusto. Gracias. Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto, sí, señor.